Buenos días. En esta oportunidad vamos a presentar el informe e inconstitucionalidad de las teorías del positivismo jurídico. Mi compañero y yo hemos analizado, ¿no?, que la constitucionalidad de ciertas normas peruanas vigentes a la luz de principales corrientes positivismos jurídicos y críticas contemporáneas. Para ello se emplean las teorías de Kelsen, Hart, Ferrajoli y Ross como marcos conceptuales que permiten identificar cómo se vinculan el derecho, la moral, la justicia y la práctica judicial peruana. Asimismo, se examinará un caso real resuelto por el Tribunal Constitucional en el que el juez aplica criterios morales y de justicia material, además de la norma escrita, lo cual permite observar el tránsito del positivismo rígido en un modelo de garantista de interpretación constitucional activa. El positivismo incluyente de Hank Kelsen. Hank Kelsen, en su teoría del derecho, propuso separar de manera estricta la moral del derecho. Para Kelsen, el derecho debe analizarse como un sistema jerárquico de normas que derivan su validez de una norma fundamental, Grundnorm. El juez, en este modelo, debe limitarse a aplicar la ley vigente sin considerar factores morales o políticos. En el Perú, esta visión influyó en el diseño de la Constitución de 1993 que concibe la ley como expresión de la soberanía del Estado. En el contexto peruano, este enfoque influyó notablemente que la Constitución de 1993, la cual refuerza la idea de la supremacía de la ley como expresión de voluntad soberana del Estado. Asimismo, refleja que en la práctica judicial, especialmente en las primeras etapas de la jurisprudencia constitucional peruana, donde los jueces se limitaban en la aplicación literal de las normas sin recurrir a principios morales o de justicia sustantiva. El positivismo incluyente de Hart. Hart critica que el formalismo de Kelsen e introduce el concepto de la regla del conocimiento mediante la cual una comunidad jurídica identifica que las normas son válidas. Sin embargo, reconoce que ciertos valores de morales pueden integrarse en el sistema jurídico, especialmente en el ámbito de los derechos fundamentales. Por ello, en contexto de la ley ambigua, donde la ley, el contexto donde la ley es ambigua, el juez tiene discrecionalidad interpretativa siempre dentro del marco del sistema. El garantismo jurídico de Luigi Ferrajoli. Ferrajoli desarrolla el positivismo crítico o garantismo jurídico, según el cual los derechos fundamentales constituyen límites al poder estatal y condiciones de validez de las normas. Una de la ley puede ser formalmente válida, pero materialmente injusta si violan los derechos humanos o principios constitucionales. En este sentido, el Tribunal Constitucional peruano cumple una función de un control de garantista, declarar inconstitucionales leyes que vulneran derechos. En el contexto peruano, el garantismo se refleja cuando el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial anulan normas o actos administrativos contrarios a la Constitución, protegiendo derechos como la libertad, la igualdad o el debido proceso. En este enfoque también inspira debates actuales sobre temas como el debido proceso penal, la prisión preventiva, la protección del medio ambiente, a los derechos sociales, donde el Estado debe actuar conforme garantías y no solamente a reglas. El realismo jurídico de Alf Ross.
Ross sostiene que el derecho debe entenderse como la conducta efectiva de los jueces, funcionarios, no como un conjunto abstracto de normas. Su crítica al positivismo radica en que las normas solo existen en tanto son aplicadas y respaldadas por decisiones judiciales. Desde esta óptica, la moral y la experiencia social influyen inevitablemente en en la creación y la aplicación del derecho. Alf Ross pertenece a la corriente del realismo escandinavo, conjunto con otros pensadores como Karl Oliver Krohn y Hans Ström. Esta escuela surgió como una reacción al formalismo jurídico y al positivismo normativista de Hans Kelsen, que consideraba el derecho como un sistema cerrado de normas. Ross sostiene que el derecho debe estudiar empíricamente, es decir, observando cómo se comportan los jueces y cómo aplican efectivamente las normas en la realidad social. Buenos días. Asimismo, analizaremos el siguiente caso. Pro- Caso propuesto, inconstitucionalidad de la ley 30151. La ley número 30151, promulgada el 13 de enero del 2014 durante el gobierno del presidente Ollanta Humala, modificó el artículo 20, inciso 11 del Código Penal peruano, con el objetivo declarado de brindar respaldo jurídico a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, que hicieran uso de sus armas de servicio durante el cumplimiento de su deber. La norma estableció que dichos agentes no son penalmente responsables cuando en el ejercicio de sus funciones y uso reglamentario de las armas ocasionaran la muerte o lesiones a una persona. Esta disposición generó gran controversia en la comunidad jurídica y en la sociedad civil, ya que fue interpretada como una posible licencia para matar o una causa de impunidad frente a eventuales abusos del poder coercitivo del Estado. Organizaciones de derechos humanos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional advirtieron que la ley contravenía en el artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política del Perú, que garantiza el derecho a la vida, y el artículo 4 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que obliga al Estado a protegerla. Diversas instituciones, entre ellas el Colegio de Abogados de Lima, presentaron una demanda de inconstitucionalidad en el expediente número 00009-2018 ante el Tribunal Constitucional, argumentando que la norma eliminaba el control judicial sobre el uso de la fuerza letal y colocaba a los agentes del orden en una posición de privilegio frente al resto de los ciudadanos. Además, sostenían que la ley violaba el principio de igualdad ante la ley del artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú y de responsabilidad penal personal, pilares del Estado de Derecho. Por su parte, el Poder Ejecutivo y el Ministerio del Interior defendieron la constitucionalidad de la norma, alegando que su objetivo era proteger a los efectivos policiales y militares que, en situación de grave riesgo, actuaban en defensa del orden público, la seguridad ciudadana y la integridad nacional. Según esta posición, la ley no generaba impunidad, sino que reafirmaba el principio de persuasión de legalidad de las acciones de los agentes del Estado, siempre que actuaran conforme a los reglamentos internos y protocolos de uso de la fuerza. No obstante, durante los años siguientes a su promulgación,
se registraron diversos casos de muerte en protestas sociales y operativos policiales, lo que reforzó las críticas hacia la ley. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaron su preocupación y recomendaron al Estado peruano revisar la norma para garantizar la compatibilidad de su ordenamiento interno con los estándares internacionales de los derechos humanos. Finalmente, en el 2018, el Tribunal Constitucional emitió sentencia en el expediente número 00009-2018, declarando fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad. El tribunal determinó que el uso de la fuerza por parte de los agentes debía estar sujeto a criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con los principios establecidos en la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos. Aunque no anuló completamente la ley, el fallo ordenó su interpretación conforme a dichos estándares, reafirmando que ningún funcionario público puede estar exento a responsabilidad penal cuando se demuestra un abuso o uso indebido de la fuerza. El caso demuestra cómo el derecho peruano ha evolucionado de un positivismo formalista hacia un modelo garantista, donde la interpretación judicial incorpora valores éticos y principios constitucionales. El Tribunal Constitucional actúa como un agente de moralización del derecho, asegurando que las normas legales se adecúen a la dignidad humana y al derecho internacional. En conclusiones, el positivismo jurídico ha sido esencial para estructurar el orden normativo peruano, pero requiere complementarse con una visión garantista. El juez moderno no puede limitarse a aplicar la ley, debe interpretarla conforme a los principios de justicia y derechos fundamentales. La inconstitucionalidad material es una herramienta de defensa frente a leyes formalmente válidas, pero éticamente inaceptables. Recomendaciones. Fortalecer la formación filosófica y ética de los jueces peruanos. Establecer mecanismos más ágiles de control constitucional preventivo e incorporar en la legislación criterios claros sobre el uso proporcional de la fuerza. Muchas gracias por su tiempo y atención.